Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Ahora vamos a estar dialogando de las funciones de agregación acumulativa o Cumulative Aggregate Functions. Es parte del tópico de funciones vectorizadas. Y estas funciones se utilizan para calcular un valor único a partir de un conjunto de valores, tomando en cuenta el valor acumulado en pasos previos. Estas funciones de agregación acumulada o acumulativa son comunes en el análisis de datos, ya que permite identificar tendencias y patrones a lo largo del tiempo. Yo lo utilizo específicamente para buscar el momento en que una serie de valores llega a un umbral, a lo que se conoce en inglés como un threshold. Ahora, estas funciones son particularmente útiles con la función filter, porque podemos decir agarra todos estos datos o filtra todos estos datos desde un umbral particular. La primera función que vamos a estudiar es aquella que se llama CumMin o promedio acumulado, Cumulative Mean. Es la versión acumulada del promedio. Y como muy bien mencionamos en el video pasado, vamos a utilizar nuestra variable price del conjunto de datos diamonds en un objeto que se llama df. Y vamos a utilizar mutate para crear ese nuevo vector con la función CumMin, el promedio acumulado de precio. Así que veamos cómo esto se implementa. Y recuerden que lo que estoy aquí haciendo es decir que yo quiero que ese nuevo vector se llame P-CumMin. Ahora observen, tenemos nuestro vector de precio desde 326 a 320, desde 326 hasta 337. En la versión vectorizada de CumMin tenemos 326, 326, 326, 328, 330. Ya observamos que definitivamente se implementó una función de price a PCumMin porque los valores son diferentes. ¿Pero qué hace esa función? Bueno, si es un promedio acumulado, lo que significa es que está obteniendo el primer valor dividido entre 1 va a ser igual a 326. Ahora vamos a acumular los segundos dos valores, 326 más 326 dividido entre 2, 326. Ahora 326 más 326 más 327 dividido entre 3 va a ser 326. Y así sucesivamente. 326 más 326 más 327 más 334 dividido entre 4, 1, 2, 3, 4, tenemos 328. ¿Y cómo sabemos que ocurre eso? Bueno, pues como les he mencionado en otros videos, en otros cursos particulares, cuando uno está entendiendo una función nueva, hay que ejecutarlo por primera vez, por lo menos una sola vez, entender qué está haciendo, ir al detalle de cada función. Así que yo lo que hice fue que realmente calculé lo que entendía que estaba haciendo esta función. 326 más 326 dividido entre 2, 326. 326 más 326 más 327 dividido entre 3, 326. 326 más 326 más 327 más 334 dividido entre 4, aquí tienen 328.25. Así que efectivamente lo que hace es que calcula el precio tomando en consideración el promedio acumulado basado en tomar en consideración todos los valores anteriores. Y eso lo queremos utilizar, es sumamente útil cuando estamos observando
que en qué momento esos valores a través del tiempo en promedio llegan a un umbral particular. Digamos que es contaminación atmosférica, no quisiéramos que en promedio esos valores a través del tiempo, esos valores no pasen a través de un umbral particular, digamos 338. Poner un ejemplo. Así que si llega a ese valor particular, pues entonces uno va a hacer alguna estrategia de salud pública si estamos hablando de contaminantes atmosféricos. De manera, si estamos haciendo un experimento, pues lo mismo, queremos ver hasta en qué momento esa observación particular en promedio llega a una observación en específico. Hay otras funciones que se conoce como la suma acumulada, el máximo acumulado, el mínimo acumulado y el producto acumulado. Parte de esas funciones de agregados acumulativas. Vamos a ver cómo se implementan estas funciones y cuáles son los resultados que tenemos. Bueno, aquí las implementé todas de una vez. DF, nuestro conjunto de datos de ejemplo. Observen que puedo poner todas las funciones que yo quiera dentro de un solo mutate, separado por esa coma. Eso es importante tener en consideración para no tener que estar haciendo entonces mutate muchas veces. Tú haces un solo mutate e implementas todas las funciones que quieras implementar en ese momento particular. Y vamos a ver qué hace CumSum, la suma acumulada. Pues la suma acumulada básicamente lo que está haciendo es calculadora para ejemplificarlo y podemos decir 326 como es suma acumulada más 326 es 652. Observenlo aquí. 652 más 327 es igual a 979. 979 más 334 es igual a 1313. Esto es sumamente útil para conocer, por ejemplo, si estás haciendo un muestreo poblacional y tienes muchas personas encuestando. Todos los días traes el número de encuestas que cada uno de esos encuestadores lograron hacer. Así que día a día tú vas sumando el número de encuestas por día hasta conocer cuándo llegaste al tamaño de muestra deseado. ¿Okay? Esa es una muy buena utilización. Ahora, CumMax lo que te va a decir es que de la observación anterior, ¿cuál es el valor máximo? Por ejemplo, aquí el máximo, como es la primera observación, es 326, pues se queda 326. 326, entre estos dos es el mismo valor. Entre los anteriores, el mayor es 327, así que se mantiene 327. Entre los anteriores, el mayor es 334, así que va cambiando. Como todas esas informaciones está en orden ascendente, pues se mantiene la información igual. Porque a medida que vas observando los datos, ese último valor es el mayor en comparación con los anteriores. Ahora, si hacemos CumMin, donde el valor es 326, observa que cuando comparamos 326 entre los siguientes, el valor menor es 326. Por lo tanto, todas las observaciones que se van a observar en esta columna de mínimos acumulados se va a mantener en 326, sencillamente porque el valor mínimo al comparar respecto a los otros mientras vas pasando en información se mantiene en 326. Así que básicamente lo que te mencioné es de los datos que he estado observando, cuál es el mayor al momento de esa observación en ese orden particular, desde el índice 1 hasta el índice n. De igual manera, el mínimo acumulado desde el índice 1 hasta el índice n, ¿cuál es el valor observado que es el menor en comparación
con los otros que has visto previamente. Y finalmente, el producto acumulado es 326. En este caso es producto por 326. 106.000. 1.6 a la 5. 326 por 326, dijimos que era 106.000, ahora por 327, 3.4 a la 7 por 334, ok, a la 10, perfecto. Así que vas a multiplicar el resultado de los productos anteriores al nuevo valor. Y nuevamente, yo en específico, cada cual tiene su utilidad, ¿verdad? Va a tener su utilización particular, depende de la investigación, que puede ser infinita, pero yo lo utilizo estas informaciones para entender cuando llego a un umbral particular. Ahora tenemos unas funciones lógicas acumulativas. Nuevamente, estas también son particularmente útiles con filters. Especialmente estos son más útiles con filters en mi experiencia que las pasadas que vimos. En este caso, vamos a ejemplificar las funciones lógicas acumuladas utilizando un conjunto de datos inventados, un table, que le voy a llamar dflogic. Y dflogic lo que tiene son pues resultados lógicos, ciertos o falsos. Tenemos tres columnas, A, B y C. Y vamos a ver estas columnas. A observar el resultado de la implementación de ese conjunto de datos. Tenemos cuatro observaciones, tres columnas, observen. Cierto, cierto, falso, cierto, cierto, falso, falso, cierto, falso y cierto, cierto, falso. Y miren lo que dicen estas funciones. Cum all de x, cum all no de x, cum any de x y cum any de no x, que no sea x. Y lo que significa esto es de arriba hacia abajo, todos los casos hasta el primer falso. Todos los casos hasta el primer cierto. Todos los casos luego del primer cierto y todos los casos luego del primer falso. Es sumamente interesante y como ven estas definiciones tienen mucha lógica de que se ha utilizado con filter. Ahora vamos a estudiar cum all. Todos los casos hasta el primer falso. Y traigo la tabla primero, la tabla de ejemplo, dflogic. Le digo a dflogic, entonces quiero filtrar todos los casos hasta el primer falso, pero tomando en consideración A. Así que buscamos A es esta columna. Por lo tanto, estoy diciendo, quiero todos los casos hasta el primer falso. Vemos A, cierto, cierto, falso, hasta el primer falso. Así que este es el primer falso. Por lo tanto, la información que vamos a obtener es hasta el primer falso. Y tenemos como resultado estas dos observaciones. True, true, false, true, true, false. Mírenlo aquí. ¿Ok? Todos los casos hasta el primer falso en B. Todos los casos hasta el primer falso en B. No hay falso en B. Por lo tanto, ¿qué sucede? Si no hay falso en B, entonces va a traer todas las observaciones. ¿Ves? ¿Ven cómo trajeron todas las observaciones? Finalmente, todos los falsos todos los casos hasta el primer falso en C. La primera observación en C es falso. Por lo tanto, no va a traer absolutamente nada. Por eso ese table es de 0 observaciones y 3 columnas. ¿Ok? Así que ese es cum all de X. Ahora vamos a ver lo opuesto, cum all que no sea X. En este caso, todos los falsos
hasta el primer cierto. Y observamos, del conjunto de datos dflogic, yo quiero todos los casos en A hasta el primer cierto. Así que en A hasta el primer cierto. Por lo tanto, tenemos aquí que en A, en la primera observación, es true, así que definitivamente no nos va a traer ninguna observación. Es 0. Saber en B, todos los casos hasta el primer cierto. Por lo tanto, es el mismo evento que A. En la primera observación es cierta, así que no nos va a traer absolutamente nada. Finalmente, todos los casos hasta el primer cierto en C. Y como no hay cierto en C, nos debe traer todo el conjunto de datos. Y este es todos los casos hasta el primer cierto. Cum all not X. Ahora vamos a ver cum n. Todos los casos, como definición, todos los casos luego del primer cierto. Y a pesar de que esa es la definición en la página de Dipler, según los resultados, lo que yo observo es realmente todos los casos desde el primer cierto. Observen. Tenemos nuestro conjunto de datos de ejemplo, dflogic. Y le decimos filter cum any A. Y nos trae todos los casos desde el primer cierto en A. Filter cum any en B. Todos los casos desde el primer cierto en B. Y como B tiene todas ciertas, va a traer también igual toda la información como trajo en cuando implementamos la función en A, porque la primera observación de la columna A era cierta. Finalmente, todos los casos desde el primer cierto en C, C no tiene cierto, por lo tanto, no va a traer absolutamente nada. Como ven, estas funciones, si tienes una columna booleana lógica, es espectacular para filtrar a base de estas funciones de estas observaciones de cierto y falso. Finalmente tenemos cum any not X, todos los casos desde el primer falso. Vamos a ver, si tenemos todos los casos desde el primer falso, en A el primer falso es 3, así que lo implementamos cum any not A, no A. Observen, nos trae todas las columnas desde la observación número 3. Van a observar que el índice va a cambiar. ¿Por qué el índice va a cambiar? Porque al ejecutar esta función estamos creando otro conjunto de datos que es diferente al original. Acuérdense que cuando trabajamos con dplyr no modificamos el conjunto de datos original. Si lo queremos modificar, tenemos que nombrar de la igual manera ese objeto, pero eso no es lo que queremos. Queremos nombrarlo de otra manera. Y cum any not B, vamos a ver, no nos va a traer absolutamente nada porque no hay falso. Y finalmente, cum any not C, desde el primer falso, así que observen que trae todo el conjunto de datos.